Bienvenidos, qué gusto volver a saludarles. Usted que es una persona que es portadora de fe. Hoy quiero hablar con ustedes de esa fe que le agrada a Dios y vemos en la Biblia grandes ejemplos de héroes de la fe que fueron portadores de fe y recibieron galardón por esa búsqueda del Señor. Uno de estos personajes es Enoc, que está en Hebreos capítulo 11, verso 5. El verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Para leer el versículo 5 lo vamos a entender mejor en su contexto. Pastora Vilma, ¿me ayuda a leer, por favor? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Toma en cuenta esta última línea. Antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuestra fe tiene que ser algo que le agrade a Dios y hoy se lo quiero explicar de manera sencilla. Por lo tanto, vamos a estudiar un poquito la genealogía en Génesis capítulo 5 de aquellos personajes que antecedieron a Enoc. ¿Por qué dice la Biblia que Enoc tuvo testimonio de agradarle a Dios? Y luego dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leer el capítulo 5 de Génesis. Dice que Adán y Eva fueron hechos, tuvieron a un hijo llamado Set. Y ahí vamos a continuar. Versículo, ¿qué es, pastora? Versículo 4 dice: y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. Engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Toma en cuenta eso. ¿Cuántos años tuvo Adán? 930 y murió. Siguiente en la genealogía, pastora. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y murió. Y si usted sigue leyendo los siguientes personajes, dice que todos ellos murieron. Vivieron 800 y pico de años, 900 tantos años y murieron. Pero cuando leemos a Enoc, versículo, ¿qué sería, pastora? Génesis 24. 5:24 de Génesis leemos. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y caminó Enoc con Dios. Sí. Y Dios se lo llevó. En dice, Hebreos 11 el versículo 22 dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Y allí normalmente los anteriores decía y murió. Pero este dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Toma en cuenta la relación que existe entre la palabra caminar con Dios y lo que dice Hebreos 11:5, que en Enoc fue hallado testimonio de que le agradó a Dios. Y quiero explicarle lo siguiente. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, empezando con Adán, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios hizo a Adán a imagen y semejanza de él. Y cuando leemos Génesis 3 dice que Dios bajaba continuamente al huerto del Edén para buscar compañía, para conversar con alguien, para platicar con alguien. Y antes de que Adán y Eva cometieran el pecado, Dios bajaba, tenía conversaciones con ellos. La palabra cuando dice y Enoc caminó con Dios, significa que Enoc tuvo mucha comunión con Dios. La palabra del Señor dice en Romanos, dice claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que saber que la fe crece, aumenta, se desarrolla en la medida que escuchamos palabra de Dios. Y déjeme, tal vez no es especular, pero yo entiendo esto, que cuando Enoc caminó con Dios, tenía comunión con Él, escuchaba a Dios, platicaba con Él, conversaba con Él constantemente. Caminar con Dios significa tener comunión con Dios. Y una fe que le agrada a Dios, esa fe es esa fe que tengo, no solamente creo en Dios, sino que confío en Él, converso con Él, le comento mis problemas, mis situaciones, le hablo y espero respuesta de Él. La comunión tiene dos sentidos, de ida y de regreso. A veces tengo que hablar y luego escuchar, o a veces escucha a mi Dios y luego me habla, me conversa.
El tener una fe que le agrada a Dios, esa fe que nos permite comunicarnos, conversar con Dios. Hágase de cuenta que usted va caminando por un parque, va con su cónyuge, va con su pareja, con su enamorado, enamorada, va con un amigo y salen a platicar a un parque o van caminando por la calle. Mientras caminan, mientras andan por la vida, van conversando sus problemas, sus situaciones, sus inquietudes, sus dolores, sus quejas y conversan. Uno escucha, el otro habla o el otro habla y el otro escucha. Y hay una comunión. Andar, como hizo Enoc con Dios. Enoc caminó con Dios significaba que ellos tenían una conversación muy tremenda, muy clara, muy precisa. La Biblia dice que Adán entendió muchas cosas del universo porque en un principio, antes del pecado, Dios conversaba con Adán. Tenían comunicación y Adán y Dios platicaban. Y Adán le ha de haber transferido a todos sus hijos, a Set, a Enos, a Caimán, a todos sus hijos e hijas, ha de haber conversado con ellos, les ha de haber platicado de las glorias de Dios, de las maravillas de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios para la humanidad, de cómo Dios hizo a los animales, creó los seres, los árboles, las plantas y cómo todo lo que Dios hizo. Adán se lo conversó a su descendencia, a su genealogía, a los que venían detrás de ellos. Pero Enoc, además de escuchar a su tatarabuelo Adán, dice que Enoc personalmente caminaba con Dios, anduvo con Dios. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios y conversamos con Dios y platicamos, les comento yo mis problemas a Dios y por medio de su palabra, que ahora la tenemos escrita. Usted me pregunta, ¿cómo hizo Enoc para escuchar palabra de Dios si no había Biblia en ese tiempo? Personalmente, cara a cara, Dios ha de haber, Enoc ha de haber caminado caminó con Dios, como dice la Escritura, y lograban verse ahí, lograban platicar, conversar, no sé si frente a frente, pero caminar con Dios es eso, tener comunión. Hoy yo te exhorto, tú eres un portador de fe, una portadora de fe, y tú necesitas que tu fe crezca, como esa semilla de mostaza. Dios a cada uno nos dio una medida de fe, algunos la tenemos pequeñita, otros la tenemos más grande, más sustanciosa, pero nuestra fe puede aumentar día con día. ¿Cómo? Cuando entramos en comunión con Dios, cuando conversamos con Él, cuando doblo mis rodillas y converso con su santidad. Dice la palabra del Señor en Génesis 6, capítulo 9, que Noé, que también fue un hombre perfecto delante de Dios, también caminó con Dios. Creo que es Génesis 6, 9, ¿verdad? Si no correcto. Génesis 6, 9 dice que Noé era un hombre perfecto en todas sus generaciones y Noé caminó con Dios. Y usted conoce la historia de Noé, que vino el diluvio, toda la humanidad fue destruida, pero Noé y toda su familia se salvaron por el arca porque obedeció la voz de Dios. Tener comunión con Dios es escucharlo, es atenderlo, es obedecerlo. Vuelvo a imaginarme esto, que Dios todas las tardes bajaba al huerto del Edén a tomarse un cafecito con Adán para conversar. Pero ya cuando Adán pecó, se apartó, se escondió de él y Dios le hacía falta conversar con él, con alguien. No es que le haga falta, es que Dios sabe que usted y yo necesitamos escuchar esa voz de poder, esa voz de milagros, esa voz que nos fortalece, nos sustenta y ha dejado para nosotros este legado que está en la Escritura, en la palabra del Señor. Por eso mi exhortación hoy tenga una comunión con Dios, porque esa es la fe que le agrada a Dios. Tenga una comunión perfecta con Dios, hable con Él, explíquele sus inquietudes, converse con Él, no se encierre en sus problemas y escúchelo. Por medio de leer su palabra, el Señor, Él ya nos ha dejado testimonio, nos ha dejado consejo, nos ha dejado sugerencia de cómo podemos enfrentar esta vida. Usted es un portador de fe. Yo quiero bendecirlo, quiero orar por usted para que mi Dios Todopoderoso le dé la fortaleza para tener una comunión perfecta con Dios. Dice en el libro de Apocalipsis, cuando la revelación en el libro de Apocalipsis habla de la iglesia de Sardis,
¿Qué capítulo es, pastora, si me ayudas? Capítulo 3, versículo 4. Dice Capítulo así: 3, versículo 4, un mensaje a la iglesia de Sardis, ¿cómo dice? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Y andarán conmigo o andan conmigo? Andarán conmigo en vestiduras blancas. Le está dando su testimonio a la iglesia de Sardis y dice, hay algunas personas en Sardis que tienen vestiduras blancas, no las han manchado, porque andan conmigo, andarán conmigo. Mire, a Dios le agrada que nosotros nos esforcemos, no solamente por tener comunión con Él, sino que diariamente propongamos en nuestro espíritu no manchar nuestras vestiduras con pecados, con vicios, con tentaciones, con mentira, con el engaño. Porque siendo portadores de fe, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Estamos llamados a ser sal en esta tierra tan golpeada, tan insípida. Estamos llamados a tener la fortaleza para enfrentar retos, desafíos, cosas que nos enfrentan en la vida. Estamos llamados a dar testimonio delante de los hombres que tenemos un Dios poderoso, un Dios amable, un Dios bueno, un Dios que nos escucha cuando estamos en necesidad. Somos portadores de fe y debemos de testificar con nuestras actitudes que la fe que llevo dentro no solamente es un asunto abstracto, sino que la fe para mí es una actitud que se manifiesta en mi forma de ser hacia otras personas. Con mi fe, la fe que tengo en Dios, yo aprendo puedo amar a las demás personas aunque me hagan daño. Puedo perdonar a aquel que me hirió. Puedo abrazar a aquel que me afectó. La fe que tengo en Dios, una fe que me da comunión en Dios, me hace, para mí, hace que nosotros seamos personas más amables con este mundo. Somos luz en la oscuridad. Le bendigo en el nombre de Jesús y lo exhorto, sea portador de fe, impúlsese adelante, crea en Dios, confíe en Dios, tenga comunión con Dios en todo momento. Hoy que Dios me lo bendiga y adelante en todo. Seguimos orando por usted en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Esperamos y por favor comparta este testimonio con algunas personas. Dele like o déjenos un comentario, que eso nos exhorta a seguir buscando más de la palabra para usted. Usted es un portador de fe. Sea obediente. En el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga. Amén, amén y amén.